¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en una grabación más con la materia de fundamentos de programación. Esta es la unidad 1, preparado el camino hacia la programación, con esta actividad, paradigma y metodología de la programación. Mi nombre es Mario Alberto Loreto, alumno de la Universidad Abierta y a Distancia de México. La figura académica José Antonio Jiménez Vargas, y bueno, pues vamos a iniciar en la grabación de este video, proyectando lo que ha sido la evidencia. Tenemos la introducción donde comentamos el paradigma de programación, que consiste en un método para llevar a cabo cómputos y la forma en la que se deben estructurarse y organizarse las tareas que debe realizar un programa. Se trata de una propuesta tecnológica adoptada por una comunidad de programadores y desarrolladores cuyo núcleo central es incuestionable en cuanto que únicamente debe resolver uno o varios problemas claramente delimitados. Esto es lo que es a grandes rasgos lo que es el paradigma de la programación, y tiene una estrecha relación con la formalización de determinados lenguajes que en su momento de definición vamos a ver, y un estilo de programación empleado. Un paradigma entonces de programación está delimitado en el tiempo en cuanto a aceptación y uso, porque nuevos paradigmas aportan nuevas y mejores soluciones que lo sustituyen parcial o totalmente. En los temas que vamos a desarrollar aquí, bueno, pues lo que es una computadora, y bueno, pues hemos encontrado la definición aquí en la que nosotros hemos expuesto, bueno, en la que he expuesto aquí en este trabajo. Una computadora es una máquina electrónica que procesa información, ejecuta comandos y genera resultados. Se componen de hardware y software y es capaz de realizar tareas diversas con una gran rapidez. Vamos a ver lo que es el hardware. Esta parte de los componentes físicos de la computadora, como el teclado, el ratón, la pantalla, los cables, el lápiz óptico, las plaquetas, cosas que utiliza el hardware, componentes físicos. Lo que es la parte de software, los programas, los sistemas operativos, las funciones que se instalan en la computadora, funciones de una computadora, datos, almacenar datos, procesar datos, generar y resolver programas matemáticos y lógicos. Los tipos de computadoras, tenemos de escritorio, portátiles, también tenemos microcomputadoras, macrocomputadoras que utilizan las grandes empresas. La estructura y funcionamiento de la computadora es bueno, la arquitectura de un ordenador se desglosa en hardware y software, como hemos mencionado, y ya hemos expuesto los conceptos de cada uno, sus componentes como el CPU, RAM y dispositivos de almacenamiento. Un ordenador o una computadora, también conocido como hemos comentado, una computadora es un dispositivo electrónico capaz de procesar datos para obtener información valiosa. Se compone de los elementos esenciales, nuevamente el hardware y el software. También aquí tenemos una imagen en donde, bueno, podemos ver los componentes, aquí el teclado, el CPU, los componentes internos de la computadora. En lo que es el hardware del ordenador, de la computadora, se divide en dos categorías: unidad central de procesamiento y los dispositivos periféricos. En la unidad central incluye lo que es la placa base, los componentes internos, el procesador o CPU, y bueno, pues es algo que ejecuta las instrucciones de programa,
en la memoria RAM, lo que almacenan en el procesador, además, bueno, los periféricos que se clasifican en los dispositivos de entrada, como el teclado, el ratón, los dispositivos de salida, como el monitor y la impresora. También tenemos los lenguajes de programación. Estos ya son más complejos, pero son necesarios para el buen funcionamiento de una computadora. Los lenguajes de programación procedimentales por excelencia son Fortran, COBOL, Pascal, Visual Basic, ALGOL y C y ADA, aunque las últimas versiones ya tienen un carácter completamente orientado a objetos. Se clasifican en lenguajes declarativos, en contraste con el paradigma imperativo. El paradigma declarativo solicita al programador que describa el problema en lugar de encontrar una solución algorítmica al problema, es decir, un lenguaje de paradigma de programación. También tenemos los clásicos de estos lenguajes declarativos, que son un procedimental o imperativo, funcional, declarativo y orientado a objetos. Aquí tenemos lo que es la figura, lo que hemos puesto en el trabajo, la imagen. Los lenguajes imperativos o procedimentales quiere decir, bueno, son paradigmas imperativos que representan el enfoque, el método tradicional de la programación. Un lenguaje imperativo es un conjunto de instrucciones que se ejecutan una por una de principio a fin, de modo secuencial, excepto cuando intervienen instrucciones de salto de secuencia o control. Y este paradigma define el proceso de programación con el desarrollo de una secuencia de órdenes, o sea, comandos que manipulan los datos para producir los resultados deseados. Los lenguajes de programación procedimentales por excelencia son Fortran, COBOL, Pascal. Y como hemos mencionado, que Basic, ALGOL y CEL y ADA son últimas versiones que ya tienen un carácter completamente orientado a objetos. Es bueno que repitamos esto porque dentro de todo lo que va a ser la carrera vamos a utilizar toda esta información. Los lenguajes declarativos, en contraste con el paradigma imperativo, solicita al programador que reescriba el problema en lugar de encontrar una solución algorítmica. Eso ya lo habíamos comentado, pero es importante saberlo nuevamente. Y como está orientado a objetos, consistente, en el enfoque totalmente distinto al proceso procedimental. Ahora vamos a ver que estos orígenes orientados a objetos se remonta a los tipos abstractos de datos como parte constitutiva de una estructura de datos. También el ciclo de vida del software. Esto es muy importante porque estas fases de desarrollo son etapas específicas, como hemos mencionado. Es una declaración en conjunta y que son ley, que son regla para todos los programadores. Estas fases pueden variar según la metodología de desarrollo utilizada, pero generalmente incluyen planificación, donde se definen los objetivos del proyecto; diseño, que es donde se crean los diseños arquitectónicos y técnicos del sistema; implementación, aquí es donde se describe el código real del software; pruebas, en esta fase se realizan pruebas exhaustivas para identificar y corregir errores; el despliegue, en donde se implementan en el entorno de producción para su uso por parte de los usuarios finales; mantenimiento, finalmente. Un software se mantiene y actualiza regularmente para corregir errores. Hemos visto mucho en la paquetería de Office, por ejemplo, y las aplicaciones que a cada ratito se están actualizando. Comprender los conceptos básicos de programación, donde debemos de entender que es un programa.
Esta respuesta es básicamente lo mismo que la anterior. Un programa es una serie de pasos, instrucciones, de las cuales han sido dadas en una sintaxis, algoritmo de un lenguaje y programación. Un programa de computación es un conjunto de instrucciones que se indican para realizar una tarea específica. Para crear un programa se siguen los siguientes pasos. Se escribe el programa en un lenguaje de programación, se compila el programa para generar un archivo ejecutable y se ejecuta el programa en la computadora. Los programas pueden ser de diferentes tipos para diferentes usuarios: de entretenimiento, de oficina, de navegación, de edición y de gestión de periféricos. Como hemos mencionado, el lenguaje de programación está basado por medio de instrucciones, las cuales se ejecutan paso a paso en un programa final, y este tendrá el fin en el cual realizará dicha tarea. ¿Cómo vamos a identificar la metodología de la programación? Eso es importante. Actualmente todo está basado en software, en cualquier situación, y a donde quiera que vayamos, esto ya se va a seguir usando para siempre, ¿no? Los paradigmas de la programación y su importancia. La evolución de estos lenguajes ha sido paralela a la idea del paradigma de programación. Representa fundamentalmente enfoques diferentes para la construcción de las soluciones y por consiguiente afectan al proceso completo del desarrollo de software. ¿Qué son los lenguajes imperativos? Son los que representan el enfoque o método tradicional de la programación, un conjunto de instrucciones que se ejecutan por de principio a fin, como hemos mencionado. Los ejemplos de paradigmas: orientado a objetos, funcional, declarativa y procedimental, además imperativo y reactivo y además lógico. Algunos ejemplos de lenguajes de programación son Pascal, C, COBOL, Fortran, Algol, PL y BASIC. Al desarrollar estos programas, estos algoritmos, debemos de entender que tenemos paso a paso, pasos del algoritmo, saber cómo se realizan e interpretar expresiones algorítmicas en programación. Ese es el punto de partida para quien quiera solucionar problemas complejos mediante herramientas tecnológicas. Los pasos: primero hay que tomar en cuenta que es el análisis del problema, definición de los requisitos, identificación de los módulos, implementación de los algoritmos, y bueno, pues tenemos los lenguajes actuales como Python, C, Borland, VisualFox Pro, estos que son más recientes. Al desarrollar un código, un pseudocódigo de un algoritmo, hay que verificarlos. Se pueden seguir un conjunto de recomendaciones donde se permiten hacer que el código sea sencillo y sobre todo fácil de entender. El desarrollo del pseudocódigo: aquí tenemos las instrucciones, verificación del pseudocódigo, y bueno, pues tenemos la conclusión, donde comentamos que para en un futuro podamos dominar algunos de los lenguajes de programación en alto nivel. Como dicen, hay que iniciar desde abajo, como lo estamos haciendo al inicio de la carrera. Igual hay personas que ya saben lo mínimo y tienen nociones de programación. Podrán tener un poco más de conocimiento y bueno, pues en resumen, este tipo de programación, el cual es un estilo de desarrollo de programas, es decir, un modelo para resolver programas. Claramente un lenguaje de programación puede contener varios de estos paradigmas o tipos de programación. Eso sería todo, y bueno, pues aquí tenemos las fuentes de investigación, y bueno, pues les envío un saludo. Muchas gracias.